Que la ponencia que vamos a tener ahora es singular plural y bueno, con muchísima emoción estoy aquí para presentarles a alguien que no es solamente un excelente cocinero, sino que es un gran amigo. Para mí es un honor poder presentarle como venezolana a Carlos García, quien como pocas personas enfrenta la realidad de un país como Venezuela con semejante alegría y con talento. Y es que se requiere de un gran talento para hacer la cocina que él hace en su restaurante Alto en un país como Venezuela. En los últimos años nuestro país ha cambiado bastante, tanto como la cocina de Carlos. Y desde que su restaurante se abocó a nuestros sabores, a echar las historias de eso que somos, de hablar de los productos, las recetas, de esas tradiciones que nos explican como personas, como ciudadanos, de verdad que la experiencia ha sido increíble. Carlos nos ha devuelto a nuestro país en la mesa, nos ha dado razones para crecer, pero sobre todo para creer que el cambio y la reconciliación son posibles. Así que bueno, los dejo con este excelente cocinero y grandísimo amigo, Carlos García. Gracias. Bueno, primero quiero leerles un pequeño texto sobre por qué es singular y plural. ¿Qué significa algo singular? Algo extraordinario, raro o excelente. También, como todos sabemos, lo que no está acompañado por algo similar. Su opuesto, lo plural, significa no solamente algo que viene en grupo, sino también lo que tiene que ver con diversidad. Y en el caso de esta charla, lo singular es lo que permite lo plural. Quiero hablarles de aquello que hace singular la cocina venezolana y cómo lo convertimos en una experiencia plural. Muchas gracias. Primero que nada, yo soy Carlos García, como decía antes Sasha, un cocinero venezolano. Tengo que darles las gracias por permitirme estar aquí, por permitirnos formar parte de esta mesa. Para nosotros Mesa América es un espacio sumamente importante. Y para comentarles todo esto, que es una experiencia singular, yo tengo que contarles un poco cómo veo a Venezuela. Para mí Venezuela, había una frase de un escritor venezolano muy importante, que lo resume muy bien, que era de Rómulo Gallegos, que decía: Venezuela, mi pobre país rico. Y sí, Venezuela en este momento es un país que está fracturado socialmente, económicamente, incluso moralmente. Es un país donde las diferencias entre clases se han marcado de una manera tangencial. Es muy difícil vivirlo. Les puedo decir que conseguir un litro de leche, un cartón de huevos o mantequilla a veces es una tarea titánica. Es un país que paradójicamente puedes conseguir un litro de gasolina y es mucho más barato que una botella de agua. Es un país que nos exige, que es un sacrificio diario. Pero frente a esa realidad, frente a todos esos pesares, hemos tratado de buscar una posición positiva, una visión optimista sobre todo esto. Y lo que nos hemos dado cuenta sobre todo es que el venezolano vuelve a lo básico, vuelve a prácticamente comer con las manos, a sentir su tierra, a meter las manos en la tierra, a sentir sus productos, a palpar con las yemas de los dedos esa tierra que había dejado aparte. Y eso a nosotros nos generó una duda. Y sabemos que teníamos una deuda con ese país, como decía Sasha antes, donde nos abocamos por completo a nuestros productores, a nuestra tierra. Y eso nos hizo plantearnos alternativas, o la alternativa de volver a ver esas caras alegres, esas caras de disfrute, esas caras de poder sentir que Venezuela se está reconciliando como país. Y lo hicimos delante de una mesa, por eso hablamos, y es tan importante estar en Mesa América. Sentimos que Venezuela es ese espacio, es esa mesa neutra donde todos tenemos que estar representados, no importa la diferencia social, política, económica, todos tenemos que estar allí, todos tenemos que formar parte de Venezuela y todos tenemos que generar esas experiencias singulares. Y por eso nos planteamos esta ponencia, una ponencia donde el comerse una arepa, una empanada o pasar una tarde en la playa, se plantea delante de una mesa y no importa quiénes seamos, para todos va a ser igual, va a ser un disfrute. Y es una mesa que es sumamente importante, porque sobre todo es una mesa que tiene 4 patas, que la vemos de una manera, en el restaurante lo vemos como una mesa que es inalterable, donde está producto, productor, tradición y cultura. Por eso nos hemos planteado opciones o situaciones como aquellas de ver errores o situaciones que no se deben haber cometido, donde un 90% de nuestra despensa venía del exterior. Para hacer una cocina de lujo, no creíamos en nuestra tierra, no creíamos en nuestros productores y lo consideramos como una falta de respeto, no lo veíamos bien. Entonces empezamos a trabajar con nuestros productores, empezamos a conseguir nuestros productos, a ir a mercados, a entendernos un poco más como ciudadanos y eso nos hizo vernos que realmente esto es lo que queríamos hacer.
esa cocina de inclusión, esa cocina de mirar un poco hacia adentro, hacia Venezuela, hacia esa gente que colabora todos los días, que nos ayuda a ser cocineros, que nos ayuda a ser venezolanos. Por eso hay recetas o ingredientes que son, digamos, clave en nuestra cocina o en nuestro restaurante. Pero sobre todo, esto nos ha hecho ver 3 proyectos o tres trabajos diferentes. Uno que son, como les vengo diciendo, trabajar sobre productos, sobre esos alimentos, sobre todo esto. Ya tenemos 3, 4 años haciéndolo de una manera mucho más fuerte, mucho más elemental. Y allí, por ejemplo, lo que hicimos en este momento, lo que estamos haciendo es un proyecto de un homenaje, una fiesta que vamos a hacerle a una persona, que es don Armando Escanone, un hombre que ha hecho un libro de recetas venezolanas, que además es un libro que forma parte de todas las cocinas de Venezuela. Seguramente aquí en México también hay un libro así, un libro que no puede faltar en ninguna cocina. Y ese libro nos ha transmitido mucho, nos ha enseñado mucho, y por eso hicimos esto. Lo que hicimos fue abrir nuestro restaurante. Alto se lo abrimos a 15 cocineros que no tienen nada que ver con el restaurante. Algunos de ellos incluso no tienen restaurantes en este momento. Y lo que hicimos fue revisar esas recetas tradicionales de toda la vida, de todas las casas, de esas experiencias singulares, que las vamos a ver de una manera contemporánea. Una cocina donde va a ser de todos los días, pero vista desde el punto de vista de Alto, con nuevas técnicas, nuevos procedimientos, pero sobre todo respetando esos sabores, los sabores de todos los días, los sabores que se comen en las casas y las cocinas de todas las amas de casa. Después pasamos a un proyecto que es mucho más bonito, porque no más bonito, diferente, porque nos representa como venezolanos. Está muy bien que nos sintamos venezolanos, que nos sintamos nosotros con ese nacionalismo, que empecemos a sentir esa semilla, pero sobre todo tenemos que conocer nuestro país. Y en eso lo que hemos hecho son platos que representan metáforas comestibles, esa geografía que nos podemos comer, esa geografía que nos podemos ver. Por ejemplo, hay platos como los médanos de Coro, que son los desiertos. Venezuela es un país con una geografía muy amplia, donde hay desiertos, playas, montañas, nieve incluso. Y los médanos nos representaba un reto, porque es muy seco, muy árido, se veía como que podía dar muy poco de sí. Nos fuimos, investigamos, conseguimos productores, hay frutas, hay costumbres. Entonces todo ese plato está incluido dentro de lo que es los médanos de Coro. Es una crema de dulce de leche de cabra, relleno de unas frutas, relleno de besos de coco, incluso el raspado o el cepillado, que es eso que comemos que nos refresca, eso está dentro de los médanos de Coro. Después hay otro plato que sobre todo representa esa fuerza, esa energía tan positiva de Venezuela, que es la selva, los tepuyes, y eso lo representamos con el asado negro, ese plato que se comía todos los domingos por motivos de fiesta prácticamente, o es un plato muy sabroso, muy gustoso, lo representamos con un osobuco cocido con jugo negro, con cacao amazónico, con picante de catara, de hormigas, donde lo que hicimos fue dar a conocer un poquito de esa esencia que hay al lado de la selva, sobre todo de ese punto hasta misterioso que genera la selva. Hay otros platos como la carne en vara, el laulao, todo eso, pero sobre todo hay uno que nos marcó muchísimo, que nos llama la atención, porque tal vez desde el punto de vista visual no es tan representativo como lo pueden ser estos dos, pero sí lo es desde el punto de vista emocional, que son la pasta con sardinas. Tal vez para muchos de ustedes aquí sea algo muy normal, muy natural comer pasta con sardina. En Venezuela es un plato que está lleno de experiencias, que está lleno de trabajo. Esa es la pasta que se come muchas veces en esas barriadas, en esas situaciones, en esas zonas de mayor pobreza, esas zonas donde cuesta mucho salir el día a día por diferentes razones. Y esa pasta lo que hicimos fue involucrarnos un poco más con esa zona. Estuvimos hace poco hablando con un constructor, un hombre muy importante que está haciendo unas autopistas, y él nos comentaba que él siempre veía sobre las 12:30, sentía que había un movimiento de gente acercando sus latas de comida, sus empaques de comida hacia la maquinaria pesada para ver cómo se calentaba su comida y luego sentarse a compartirla. A la hora de compartirla, se empezaban a abrir esas latas, indiferentemente de si eran ingenieros o obreros, lo que fuese el rango, no importaba, todos se sentaban en una gran mesa, compartían, y siempre se veía que en alguna de las latas salía una pasta con sardina. En alguno de esos se representaba. Y nos dimos cuenta que esa pasta es esa pasta que atraviesa Venezuela
con experiencias, con esfuerzo, con trabajo, con mucho sudor, con muchas ganas de salir adelante. Por eso hicimos ese plato, pero además de representar ese plato en una mesa de mantel largo, lo que tenemos es un proyecto para dentro de un mes vamos a empezar, y hablamos con 2 o 3 alcaldes, gente que se encarga de mover estas masas. Lo que vamos a hacer es plantearles nosotros esta cocina a ellos. Ellos van a identificar a 30 cocineros o 30 cocineras que sean las más representativas de esas zonas, invitarlas nosotros a cenar, pero en su casa, llevarles la cocina de alto a su casa, a los ranchitos o a zonas muy humildes, hacerle o una cena común o hacerle una cena familiar, porque no nada más se tiene que ver desde la parte de arriba de un restaurante de lujo cómo se come esto, sino de abajo hacia arriba también se tiene que ver, tenemos que sentirlo. Como cocineros nos ha llenado mucho de placer tener este proyecto en las manos. Y nuestro último proyecto o visión que tenemos es ese trabajo con nuestros productores y con nuestro producto. Tenemos un consentido en la casa que forma parte de las mejores mesas del mundo, que son los chocolates y es el cacao venezolano. Tenemos en este momento más de 24 diferentes variedades de cacao, de las cuales 14 o más son criollos, cosa que es sumamente complicado conseguirlo. Ustedes, como México lo saben, un gran país de cultura cacaotera, y para nosotros eso es algo que nos llena de orgullo. Lo sentimos como uno de nuestros pilares a la hora de cocinar. Entonces, lo que hacemos es, cada año hacemos un menú de degustación donde el cacao forma o es ingrediente principal o es una sazón para redondear el plato de otra manera. Hay platos, como les decía antes, como el cacao, se hace con cacao amazónico, se hace con picante de catara, pero el cacao le cambia por completo esa visión a ese asado negro que había. Hay otros platos que son un poco más, digamos, abiertos a la experiencia en el momento. Hay un pescado, el carite, que es muy conocido por todos, que está macerado con cacao, chocolate blanco y ron. Después se quema con ron. Pero ese menú que dura un mes y medio, no es suficiente para el restaurante. Nosotros hemos dado cuenta que a pesar de tener ese producto de gran calidad, no forma parte, como aquí, que sí forma parte de sus cocinas, de sus recetas todos los días, y eso es lo que queremos. Convertirlo en un producto que se convierta en parte de nuestro acervo cultural, que se convierta en ese cacao que todos los días estamos comiendo, que estamos disfrutando, donde cada uno de nosotros de verdad nos sintamos que somos cacaoteros, de verdad nos sintamos que somos parte de Venezuela. Y es por esto que eso es nuestra visión de una cocina como les decía antes, de inclusión, sobre todo un trabajo de introspección, de ver hacia adentro, de sentirnos cada día más comprometidos con lo que estamos haciendo, pero sobre todo comprometidos con esa relación de ser humano, esa necesidad de recuperar caras alegres, esa necesidad de que el disfrute del país nos haga levantarnos cada día de las camas. Y es por eso que nuestro propósito es sumarnos a un proceso de reconciliación, un proceso donde nos hagamos sentir cada día que somos lo que comemos y cómo lo comemos. Por eso somos los venezolanos que somos. Sobre todo sabemos y nos sentimos que nuestro país lo necesita, que nuestro país nos está pidiendo a gritos, no solamente a nosotros como cocineros, sino a todos los venezolanos, volvernos a unir. Porque decirles que esta ponencia hubiese sido de alguna investigación no nos hubiese servido de nada, porque la realidad de nuestro país es esa, es un país fracturado, un país que necesita una mesa delante de nosotros para que forme parte de eso. Ahorita yo les voy a presentar un postre que hemos hecho en un plato que vamos a hacer esta noche en la cena, que es una lengua de cacao que tiene una experiencia muy bonita. Cuando yo era pequeño iba mucho a casa de mi abuela a comer los domingos y ella nos hacía lengua. Yo, por condición natural, no como lengua. O sea, no iba a comer lengua. Un niño de 4 años no comía lengua. Mi abuela se dio cuenta que la nomenclatura era el problema y nos puso a comer la carne más suavecita del mundo. Bueno, en el restaurante nos pasó lo mismo. Pusimos un plato que se llamaba lengua de cacao y era dificilísimo venderlo. Entonces le cambiamos el nombre y pusimos la carne más suave del mundo. Y ha sido un plato de los más exitosos de la carta. Después que la gente lo come y dice, pero es que yo no como lengua. Bueno, pasó ya esa época en que no se comía lengua, ¿no? Y después vamos a hacer un postre que es la tierra de cacao. Como les decía antes, es esa maceta que concentra nuestros cacaos, nuestros productos y cómo los servimos. Aquí vamos a empezar entonces con la lengua. Esto les decía, esto es un trozo de lengua que se limpió, se cocinó de una manera normal, hervida para pelarlo un poco y luego la confitamos en manteca de cacao con nibs de cacao canuavo.
Eso se confita durante 17 horas para que quede sumamente melosa, sea una carne muy suave, muy sabrosa. Y la lacamos con los jugos de la primera cocción, reducidos con un sofrito que se hace con cacao, también con esos nibs de cacao. Entonces, vamos teniendo este plato, a ver, el plato de servicio. Vamos teniendo una lengua, como les decía antes, se convierte en esa carne, la carne más suavecita del mundo. Es un plato que uno lo apriete y parece prácticamente un algodón. Es sumamente gustosa. Aparte le añadimos un sofrito hecho con ají dulce, que es otro de nuestros productos de esos alelos que forman parte de nuestro ADN, de esa formación de... Como venezolano tienes que comer todos los días ají dulce, si no simplemente no estás faltando a tu cultura, estás faltando el respeto a tu nacionalismo, ¿no? Entonces tenemos esta lengua que hicimos con la salsa reducida, con un poco de jugo de cacao, como está haciendo Xavier aquí, es muy melosa, a la vez te consigues puntos picantes, ácidos, salados. Un queso, en este caso hoy aquí usamos queso, ¿cuál era el queso? Un queso Oaxaca, buenísimo, nos encantó el queso, se relaciona mucho con los quesos frescos, tenemos una cultura de quesos frescos muy parecida a la venezolana. Lo único que hicimos fue ponerle un punto más de sal, porque el punto dulce del chocolate sería muy suave. Le subimos la sal, lo pusimos a macerar un poco más en sal y lo combinamos con el queso Oaxaca, unos brotes y una pasta de ají dulce. ¿Ah? Sí. Entonces, permíteme esto aquí. Este sofrito, como les decía, hay una relación muy directa de esos cocina lenta, de cocciones de abuela, de cocciones. Esto es un sofrito que lleva 7 horas en el horno. Se deja que se vaya cocinando, que se convierta en una compota, que se convierta en un plato sabroso, en algo meloso. Entonces tenemos dentro del plato la pasta de ají dulce, una cucharada, una quenel del sofrito. Y después vamos a pasar a colocar la lengua y brotes de remolacha, porque el sabor nos lleva a la tierra, el sabor nos lleva nuevamente a nosotros, a lo que somos. Okay. Tenemos el sofrito y la lengua. Nibs de cacao canuavo. El queso, deberíamos llevarlo de horno caliente, que sea, incluso se marca la plancha para que quede por fuera un poco crocante y dentro termina siendo meloso. Y los brotes, como les decía antes, cilantro, como ustedes al igual que ustedes, el cilantro es el sabor del día a día, pero los brotes de remolacha son los que nos hicieron sentir ese sabor de tierra, sentirnos nuevamente que estábamos mordiendo, como les decía antes, metiendo las manos en la tierra, llegando hasta adentro. Okay. Listo. Este sería nuestro primer plato. Y luego vamos a ir con aquí nos falta el cremoso chino. Luego vamos a ir con la tierra de cacao. Es una maceta, vamos a pasar unas cuantas, yo traía 300 macetas pequeñitas que mandamos a hacer especiales en el restaurante para degustaciones, pero en aduana se quedaron 200, nada más vamos a tener 100, así que siento que no le vaya a llegar. Son macetas y lo que queremos hacer es eso nuevamente, como les decía antes, representar que en nuestra tierra se da cacao. Hay 5 texturas diferentes de cacao, la primera es un cremoso de sur del lago, un cacao con 60 y tanto por ciento de cacao, 64% de cacao, porque eso representa el fango, esa parte de abajo, esa parte de tierra húmeda. Luego se sirve una tierra, o vendría a ser ya esa parte menos húmeda que empieza a ser seca, esa tierra menos rocosa, que se hace con polvo de cacao canuavo. Cacao en polvo canuavo, una relación de harina, azúcar de caña usamos, y chocolate. Ponle un poco más. Ok. Y conseguimos aquí una de las macetas, pero era bastante más grande. Sí. Vamos a trabajarlo acá. Lo que hacemos lo llamamos arcilla. Esa arcilla lo que hicimos fue una ganache
de chocolate con 74% de cacao, pero la mezclamos nada más con agua, porque la idea es que se mantenga el sabor al máximo, se concentre mucho ese amargo del cacao. La mezclamos con agua y la dejamos montar hasta que se corte. Y en el momento que se corta, la ponemos en KitchenAid y se le añade un poco de nitrógeno líquido, para que la textura sea como de piedras duras, de piedras de formación seca. Un segundo. Dale más. Ok, ya lo que queremos es que se seque mucho, que quede como rocas. Vamos que se consuma. Rómpelo, sí. Sí, le falta un poco todavía porque no alcanzó la varilla del KitchenAid. Sí. Entonces, bueno, ya los están pasando algunos los pequeños botes del postre. Ok. Ok, ya se está rompiendo un poco más, ponle directo el nitrógeno. Ok, ahora sí. Ok, lo ponemos en la parte de arriba porque viene a ser incluso hicimos una vez una relación de lo que podría ser el petróleo, ¿no? Esa parte dura, esa parte que nos da la riqueza, que nos da, por desgracia, el dinero de Venezuela, ¿no? Que al haber tanto se convierte en un problema. Entonces, eso es lo que hicimos relacionar con este plato, con ese tesoro de todos los días, pero que realmente está en nuestra gastronomía. Le añadimos unos cuantos nips, un poco de ají, como les decía antes, de ají dulce, para nuestro más rosa, y los cristales o un poco de chocolate temperado. Sí. Se ponen rotos. Ya, sí, está bien. Y los brotes de cilantro que nos llevan una vez más a la esencia cotidiana del día a día, de ser venezolanos, de reencontrarnos como país y de reconciliarnos delante de una mesa ante lo que queremos que sea nuestro nuevo país, un país de fuerza y de reconciliación. Muchísimas gracias.